Viajando entre mundos. Capítulo 21. Vida o muerte. ¿Qué? Melty se va a deprimir al descubrir que su hijo ya dijo su primera palabra, decía una Elizabeth muy sorprendida. Eso no importa, pero es adorable saber que Haruki-chan quiere a Naruto, decía Rias con una sonrisa. Eso es verdad, y espero que sea así con sus demás hermanos pequeños, decía Elizabeth. Eso será demasiado para todos, y la casa debe ser remodelada para entonces, decía Naruto con nervios. Esa es una buena idea, hacer una remodelación en la casa no estaría nada mal, dijo Diana. Solo era una broma, no quería decir que lo fuesen a hacer en estos instantes, dijo Naruto apresuradamente. No te preocupes Naruto-chan, todo se hará a su debido tiempo, por el momento solo vamos a descansar, dijo Elizabeth. Bueno, por el momento Haruki estará dormido, y Naruto ya comió, así que solo podemos descansar, dijo Rias, dejándose caer en el sofá al igual que las demás. Oye Naruto, ¿cómo te va con tu relación con Satsuki y Itsumi? Preguntó Diana con curiosidad. Pero al oír esas palabras, tanto Rias como Elizabeth, habían volteado a ver a Naruto con intriga. No es ninguna relación, bueno, soy pequeño, decía Naruto, apartando la mirada de sus madres. Te ves muy lindo cuando te sonrojas Naru-chan, decía Elizabeth con una sonrisa divertida. Pero en ese momento, Naruto había caído al suelo, esto mientras se tocaba el lado izquierdo de su pecho. Las chicas no perdieron tiempo y se apresuraron a llegar al lado de Naruto, viendo con preocupación a Naruto. ¿Qué es lo que te sucede? Naruto. Responde. Decía Diana, desesperándose al ver cómo Naruto se retorcía. Debemos llevarlo al hospital, debe ser algún problema de su corazón, dijo Rias, viendo cómo el rubio se tocaba el pecho. Yo lo revisaré, dijo Elizabeth, mostrando unos ojos algo diferente. Elizabeth colocó sus manos en el pecho de Naruto, quien en ningún momento había dejado de retorcerse. Diana y Rias se movieron rápidamente, deteniendo a Elizabeth, quien fue repelida con brusquedad. Naruto está expulsando magia, chakra, y magia demoníaca al mismo tiempo, dijo Elizabeth. ¿Qué? ¿Pero cómo es eso posible? Dijo Rias, notando un aura más denso en el ojí azul. No podemos quedarnos sin hacer nada, gritó Diana, pero las tres se habían quedado en shock al ver cómo Naruto dejaba de moverse. No, gritaron las tres, pero esta vez mostraron un rostro de puro terror. No siento nada, decía Rias. Diana tomó entre sus brazos a Naruto, corriendo hacia la salida de la casa. Rias, tú quédate a cuidar a Haruki. Acompañaré a Diana al hospital, dijo Elizabeth. Rias solo asintió y vio cómo esas dos se llevaban a Naruto. Lejos de Konoha. Nos estamos acercando, ¿puedo ver el siguiente pueblo a lo lejos? Decía Meliodas con una voz seria. Mierda, todos en ese pueblo han sido asesinados, dijo Issei con los puños apretados. Cálmate, no debes perder el control en esta situación, dijo Naofumi con tranquilidad, pero se sentía igual que Issei. Oni había dado un salto del hombro de Meliodas, haciendo que los demás lo viesen. Oni se había detenido a algunos metros más, y con ellos hizo que los tres se detuvieran en ese momento. Oni, ¿qué es lo que encontraste? Preguntó Meliodas, viendo cómo Oni alzaba su cola. ¿Qué es lo que está haciendo Oni? Solo estamos perdiendo el tiempo, decía Issei. Se está desarrollando, está creando un rastreo con pulsaciones electromagnéticas, dijo Meliodas, notando cómo el pelaje de Oni se ponía en punta. Eres la ardilla más sorprendente que vaya a existir en el mundo, halagaba Naofumi con una sonrisa. Después de algunos segundos Oni había bajado su cola, para luego colocarse en el hombro de Meliodas. Issei y Naofumi vieron esto con intriga, pero ambos vieron cómo Meliodas se daba la vuelta. Pero antes de poder decir algo, ambos castaños vieron cómo Oni daba un salto hacia ellos. Ya veo, hiciste algún tipo de rastreo en la zona, decía Naofumi, recargándose en el tronco de un árbol. Si esto es cierto, no encontraremos nada en el área, dijo Issei, dejando salir un suspiro de frustración. Eso no es verdad, es posible que encontremos algunos sobrevivientes, dijo Meliodas con seriedad. Lo que Oni nos enseñó es demasiado para unos simples civiles, sería imposible que hubiese algún aldeano, dijo Naofumi. No perderemos nada con buscar un poco, y hacer un reporte sobre esto, ya que las demás aldeas querrán una explicación, sobre todo los del Consejo de Konoha, decía Issei algo decaído. Bien, entonces vayamos a ese pueblo, dijo Naofumi, mirando en dirección del pueblo que se encontraba a unos metros. Meliodas no dijo una palabra, para luego dirigirse a la aldea rápidamente con ambos castaños. Esto es demasiado. Y lo peor es que ninguna de estas personas tuvo oportunidad de escapar o esconderse, decía Issei.
Naofumi no había dicho ninguna palabra, viendo con pena a todas las personas muertas en su camino. Este tipo no se debe de encontrar lejos de aquí. Lo encontraremos y acabaremos con él, dijo Meliodas. Estoy contigo, le demostraremos a ese imbécil cómo se siente el que no te tengan piedad, dijo Issei con ira. Si Oni está en lo cierto, este sujeto se fue por este camino. Así que no perdamos más tiempo, dijo Naofumi. Sus dos compañeros solo asintieron con la cabeza, mirando en una nueva dirección. Con Naruto. Un rubio de ojos azules se había comenzado a despertar. Pero algo extraño, era el lugar en el que se encontraba. Agua fría se encontraba debajo de él. Tubos se podían ver en las paredes, dando la apariencia de una alcantarilla. ¿Qué es lo que me sucedió?, decía Naruto, quien en un momento se había sentado, esto mientras se tocaba la cabeza. ¿Eh? ¿En dónde me encuentro?, se preguntó Naruto al mirar a su alrededor. Pero el oji azul no siguió pensando en ese momento, palideciendo al escuchar unos ruidos más delante de él. No debería ir. Es posible que sea un fantasma. Pero si es la salida, se decía Naruto, mientras se iba en dirección de esos ruidos. Después de haber caminado por algunos segundos, Naruto ya se encontraba en un lugar algo extraño. ¿Una jaula? ¿Pero qué demonios es este lugar?, se preguntó Naruto al ver los enormes barrotes de la jaula. Vaya. Así que mi carcelero por fin viene a verme, dijo una voz escalofriante, la cual provino de entre la oscuridad de la jaula. ¿Quién eres? ¿Y en dónde estoy?, preguntó Naruto, mostrándose un tanto temeroso. ¡Qué patético eres! ¿Acaso no lo recuerdas? Una vez entraste aquí, dijo la voz, dejando ver solo unos ojos rojos como la sangre. ¿Qué? No sé a qué, decía Naruto, antes de que algunas cosas le vinieran a la cabeza. Ya lo recuerdo. Tú eres el que me asustó esa vez, ¿acaso eres alguna pesadilla?, dijo Naruto. Eres demasiado insolente, solo eres un mocoso, te comería si esta maldita jaula no me lo impidiera, decía la voz. Lo siento. Entonces si no eres un fantasma, ¿quién eres, y en dónde estamos?, preguntó Naruto. Deberías saberlo a la perfección, soy la razón del por qué te odiaron por mucho tiempo, decía la voz. No entiendo a qué te refieres, dijo Naruto. Eres un tonto, y parece que no sabes notar en la situación en la que te encuentras, dijo la voz. Deja de jugar conmigo, y responde todo lo que te pregunte, dijo Naruto de brazos cruzados. Maldito mocoso, gruñó la voz con molestia. Este lugar es tu mente, puedes entrar aquí cuando te concentras o estás en peligro. Y yo, bueno, soy la peor pesadilla de tu aldea. Soy el Kyuubi, decía la voz con orgullo. ¿Qué? Gritó Naruto, retrocediendo algunos pasos, pero no del miedo, sino de la sorpresa al oír esas palabras. ¿Así que es por eso? Por ti es que me ignoraron por mucho tiempo, murmuraba Naruto. El Kyuubi no había dicho otra palabra, esperando a los insultos que vendrían por parte del rubio. Eres un tonto. Por lo menos me hubieras ayudado. Maldito zorro de mierda, gritaba Naruto con todas sus fuerzas. Pero en ese instante, el rubio había comenzado a desaparecer poco a poco. Naruto solo vio cómo el zorro golpeaba los barrotes, haciendo un sonoro ruido. Ten más respeto a la reina de las bestias, gritó el Kyuubi. En otra parte, en lo más profundo de un bosque, en un claro bastante grande, en el centro de esta, se podía ver a una persona sentada en una piedra, quien en ese momento solo apreciaba la naturaleza. Qué pereza es seguir realizando estas masacres absurdas, no sé por qué padre nos pidió esto, decía el pelinegro. Solo espero que esos llamados Uchihas sean más interesantes, decía esta persona con indiferencia. ¿Qué es esto? Parece que se quieren enfrentar a mí, decía el sujeto, quien se puso de pie, dándose la vuelta lentamente. Así que tú eres el que causó la masacre en esa aldea, decía un Issei bastante molesto. Sé más específico con tus palabras, niño. He causado muchas masacres en diferentes pueblos, decía el sujeto con indiferencia. ¿Cuáles son tus razones para realizar tales atrocidades?, preguntó Naofumi con seriedad. ¿Acaso debe existir una razón para poder divertirse? Claro que no, todos llegan sin decir nada y comenzamos a divertirnos, es lo mismo que yo he hecho, decía el sujeto sin mucha importancia en su voz. Entonces, nosotros acabaremos contigo sin ninguna razón, dijo Meliodas, mostrando su espada. Antes que nada, déjame presentar, decía el sujeto. Yo me llamo Balak. Es un gusto, decía el pelinegro. No me importa cómo te llames, gritó Issei, usando su armadura en un instante, para luego lanzarse el llamado Balak.
Naofumi y Meliodas vieron con sorpresa cómo Balak detenía el puño de Issei sin ningún problema. Draiga. No te contengas. Libera todo tu poder, decía Issei, viendo cómo Balak no hacía ningún movimiento. Es lo que estoy haciendo, pero, este tipo posee demasiado poder, respondió Drake. Naofumi había aparecido a un lado de Balak, quien en un microsegundo, esquivó el golpe de Naofumi. Pero Balak se movió una vez más, inclinando su cabeza a la derecha, esquivando un corte de Meliodas. Esto es muy poco, sé que los tres poseen más poder, demuéstrenme sus verdaderas habilidades, decía Balak, alejándose un poco de los tres. Se mueve rápido, dijo Naofumi, sintiéndose molesto al ver esa mirada de indiferencia en Balak. Bueno, si no me lo quieren demostrar. Entonces, yo les mostraré mi poder, dijo Balak. Cuidado decía Issei antes de ser mandado a volar de un golpe. Meliodas había dado un salto en el aire, esquivando una patada de Balak. Naofumi corrió hacia Balak, quien en un movimiento rápido, se colocó detrás del castaño. Pero antes de poder darle un golpe, Balak había recibido un puñetazo en su rostro, alejándolo de Naofumi. Issei no se detuvo y siguió con su asalto, dándole golpes a Balak. Issei gritó y le dio una patada ascendente a Balak, quien solo escupió un poco. Y antes de que el pelinegro se moviera, este había recibido una patada de hacha en su pecho, haciéndolo descender a gran velocidad. Naofumi se colocó por debajo de Balak, para luego usar su escudo con un potenciador de fuerza. Naofumi se preparó y le dio un puñetazo a la espalda de Balak, para luego en un giro darle otra patada. Balak no hizo nada, cayendo al suelo, creando unas fisuras al momento del impacto con su cuerpo. Esto aún no ha terminado, su poder no ha disminuido en ningún momento, dijo Meliodas, viendo con seriedad a Balak. Esos fueron buenos golpes, pero les faltó un poco más de potencia, decía Balak, quien se ponía de pie. ¿Qué clase de demonio eres tú? Dijo Naofumi, teniendo mucho cuidado con este tipo. Es lo mismo que yo les pregunto, ¿a qué dimensión pertenecen? Ya que ninguno de los tres son de este mundo, decía Balak. Eso es algo que no te interesa, dijo Issei, acumulando todo su poder en su brazo izquierdo. Ya veo, así que decidieron quedarse en este lugar, dijo Balak, viendo sin importancia a los tres idiotas. Bueno, las preguntas han terminado, es momento de empezar con esta pelea, dijo Balak. Naofumi se había estrellado contra algunos árboles. Issei alzó su mano, creando un poder de magia. Balak colocó sus brazos enfrente de él, deteniendo el poder que Issei le había lanzado. Meliodas apareció a un lado de Balak, dándole un golpe en su rostro. Contraataque. Gritó Meliodas, enviando el ataque de Issei a Balak con más poder. Al momento de chocar, una explosión se había hecho. Arriba de ti, Issei. Gritó Meliodas. Issei reaccionó demasiado tarde, recibiendo un golpe en su cuello, derribándolo al suelo de un simple golpe. Muévete, Issei, dijo Drake. Pero antes de poder hacerlo, Issei había gritado, sintiendo una perforación en su estómago. Tu armadura es muy resistente, pero no será suficiente para mí, decía Balak, tomando el brazo derecho de Issei. Issei se movió como pudo, dándole una fuerte patada a Balak, pero este solo la detuvo con su brazo libre. Pero Balak tuvo que soltar a Issei, ya que este había sentido como dos brazos se posaban alrededor de su cuello. Te devolveré el golpe que me diste, dijo Naofumi, apretando aún más su agarre en el cuello de Balak. No digas estupideces que no cumplirás, dijo Balak, desenvainando su propia espada, haciéndole un corte en el estómago de Naofumi. Pero Balak había sentido otro golpe en su pecho, siendo alzado en el aire. 1000 cuchillas divinas. Gritó Meliodas. Balak agitó su espada, desviando con facilidad los ataques del rubio. Katon, Gokakyo no Jutsu, gran bola de fuego. Gritó Issei. Futon, Shinkugyoku, esferas del vacío. Gritó Naofumi. Los ataques de ambos castaños se habían unido, creando un potente jutsu. Esto es sorprendente, dijo Balak, siendo golpeado por esas esferas de fuego. Meliodas usó su oscuridad, condensando un poco de ella. La cual fue lanzada a Balak, creando una gran explosión en un momento. Creo que me comienzan a aburrir, ya conozco hasta dónde pueden llegar sus habilidades, decía Balak. No tiene ninguna herida, esto debe de ser una maldita broma, decía Issei con incredulidad. No bajes la guardia, pon atención a tu alrededor, Issei, dijo Naofumi con una mirada más que seria. Les enseñaré que es un verdadero poder, dijo Balak, cerrando sus ojos por una fracción de segundos. ¡Ah! Gritó Issei, escuchándose como su brazo era roto por una patada de Balak.
Naofumi se había dado la vuelta, pero este cayó de rodillas, escupiendo mucha sangre en ese momento. «Es tu turno», dijo Balak, estando detrás de Meliodas. «Claro que no», dijo Meliodas, usando su poder demoníaco. Balak no hizo algún ruido al ser atravesado por algunas protuberancias en la espalda de Meliodas. «Buen truco, pero eso no será suficiente para detenerme», dijo Balak, tomando de los hombros a Meliodas. El rubio solo vio cómo Balak lo movía con violencia de un lado a otro, esto mientras lo azotaba en el suelo. Naofumi había dado un salto, dándole una patada a Balak, quien soltó como si nada a Meliodas. «Me comienzas a molestar», dijo Balak, esquivando un puñetazo de Naofumi, quien tuvo que usar su escudo para detener un golpe de Balak. «Demonios, aún con mi escudo puedo sentir el dolor de ese golpe», pensaba Naofumi, antes de ser levantado por su cabello. «Pensaba que me divertirían, pero veo que me he equivocado», dijo Balak. Naofumi solo pudo gritar, sintiendo como los puñetazos y patadas de Balak le comenzaban a romper y a destrozar algunos de sus huesos y músculos. «Ese poder demoníaco es bastante útil», decía Balak. «Pudiste cubrir con tu magia el cuerpo de tu amigo», decía Balak, dejando caer el cuerpo de Naofumi, el cual estaba cubierto de poder demoníaco. Balak había volteado a un lado, escuchando unas palabras de Issei. «Estás en un error si piensas que dejaré que uses eso», dijo Balak, poniendo su mano en el rostro de Issei. «¿Qué es lo que sucede? No puedo usar todo mi poder», se decía Meliodas con frustración. Balak le había dado una patada a Issei, haciendo que este cayera al suelo una vez más. «Morirás», decía Balak, atacando con su espada a Issei, quien solo podía retroceder mientras se cubría. «Eres un poco más fuerte que tu rival Albion, pero serás igual derrotado por mí», decía Balak, viendo como la armadura de Issei se iba rompiendo con sus ataques incesantes con su espada. «Deja de ser molesto», gritó Balak por primera vez, dándose la vuelta en un segundo, tomando del cuello a Meliodas. «Disfrutaré el matarte, demonio», dijo Balak creando un inmenso poder en su brazo derecho. «No te lo permitiré», dijo Issei, intentando hacerle una llave a Balak, quien no hizo mucho, dándole una patada a Issei. Naofumi había dado otro salto, teniendo su poder en su escudo, con el cual golpeó a Balak. Pero el castaño había caído al suelo, notando como los ojos de Balak se iluminaban en un rojo intenso. «Muere», dijo Balak, golpeando el estómago de Meliodas, para luego impactarle todo su poder acumulado. Meliodas se fue en la dirección contraria a gran velocidad, para luego explotar con el poder de Balak. «Qué decepcionantes son ustedes, ni siquiera se dieron cuenta de que les drenaba su poder», dijo Balak. «¿Quién demonios eres? ¿Y cómo es que posees demasiado poder?», decía un Issei al borde de la inconsciencia. «Solo soy un ser normal, pero que puede acabar con todos ustedes», decía Balak. «Eres bastante resistente, pensé que te quedarías inconsciente con ese poder», dijo Balak, alzando uno de sus pies, dejando sin aire a Meliodas. Balak se acercó a Naofumi, destrozándole una de sus piernas. «¿Cómo puedes jugar con la vida de personas inocentes?», decía Issei, manteniéndose consciente por su fuerza de voluntad. «Te arrepentirás por haber hecho todo esto», decía Naofumi sin muchas fuerzas. «Espero que en nuestro próximo encuentro, puedan darme más diversión que solo esta», decía Balak. Al terminar de decir esas palabras, Balak se había alzado en el aire, creando un poder en su palma izquierda. «Me sorprendería si sobreviven a esto», dijo Balak, lanzándole ese ataque inmenso a esos tres, quienes solo vieron cómo esa pequeña esfera se transformaba en una más grande. «Vamos, debemos escapar de aquí», dijo Meliodas, sin poder sentir su poder demoníaco. «Este será nuestro final, dejamos que ese tipo nos quitara nuestra magia», dijo Issei sin poder moverse. Naofumi solo respiraba con dificultad, viendo cómo Balak creaba un portal, por el cual se fue. Los tres idiotas no pudieron hacer nada más, dejando que ese ataque los golpeara, creando una gran explosión devastadora. Fin de capítulo. Próximo capítulo 22. Graduación.